La verdad que qué alegría ver a todo el mundo acá, o sea, sobre todo a los estudiantes de primer año. O sea, si bien empezaron el lunes, la idea de abrir el ciclo lectivo con una pequeña charlita, contándoles un poco lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer este año y alguna de las premisas fundamentales con la que nos manejamos acá en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón, es como, bueno, una forma no solo de festejar el inicio, sino también de anticiparlos o de anticiparles lo que va a pasar y algunas cosas que van a pasar este año. Primero me presento, no todo el mundo me conoce, yo soy Alejandro Boraquia, soy el decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño. O sea, como todos saben, nosotros dentro de esta unidad académica tenemos arquitectura, diseño de interiores, diseño gráfico e indumentaria. Eso es lo que compone un poco el grueso, ¿no?, del mundo del diseño en la Universidad de Morón, y es donde tratamos de generar como ciertos eventos y ciertas cosas que ahora les vamos a contar. Me gustaría, antes de arrancar, presentar a quienes están a cargo de cada una de estas carreras. O sea, por ahí anda el arquitecto Albistur. ¿Dónde estás, Ale? Es el director de la carrera de arquitectura. Presentarlos no solo tiene que ver con que saluden y los conozcan, sino que también contarles que estamos a disposición para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, ¿no? En el decanato. Nosotros no solemos estar mucho sentados en el decanato, solemos estar por las aulas caminando, así que seguramente nos van a ver por ahí. Cualquier problema, cualquier duda, nos paran, nos preguntan, estamos para eso. Bueno, ahí va llegando gente. Si quieren, tienen asientos arriba. Si salen y suben al cuarto piso, tienen un montón de asientos ahí. Bueno, por ahí anda la licenciada Carla Echenique, la directora de la carrera de interiores, la licenciada Clarisa Martini. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ahí está. Bueno, es un mundo de bajitos este. Por ahí anda Esteban Cursi, bueno, directora de la carrera de diseño gráfico. Esteban, ¿estás allá? Director de la carrera de indumentaria. Bueno, la arquitecta Mabel Modanesi, que es la secretaria académica de la escuela, también ella la indicada para resolver cualquier tema que tengan. Y después, bueno, le agradezco obviamente, acá están todos los profes, ¿no?, los profesores y las profesoras que hoy tienen clases, que vinieron con sus estudiantes, así que, bueno, entre todos nos conocemos desde hace muchos años, estamos trabajando para que la escuela crezca, para que las propuestas siempre sean innovadoras, se ajusten a la realidad, a lo que nos pasa como sociedad, y eso tiene mucho que ver con lo que les voy a contar. Nosotros todos los años, cuando iniciamos un ciclo lectivo, antes de eso, ¿no?, ya en diciembre y en algunas cosas que van pasando en el año anterior, vamos imaginando cuál será el marco teórico que nos va como a englobar a todos en ciertas búsquedas que normalmente tienen que ver con problemas que aquejan a nuestras sociedades. O sea, esta universidad, una universidad que está inserta, ¿no?, en este sector del conurbano bonaerense, con una realidad a veces muy cruel, ¿no?, para todos los que transitamos esto todos los días, es una universidad que está empapada de la realidad y que intenta desde todas sus carreras dar respuesta a esa realidad. La Escuela de Arquitectura y Diseño siempre tiene eso como meta, o sea, enfocarse en los problemas del cotidiano, ¿no?, de la gente y de la sociedad que nos rodea y tratar desde nuestras disciplinas de pensar cómo resolver algunos de esos problemas. Estos marcos teóricos, estos paraguas teóricos que nosotros lanzamos hacia todas las carreras y que van a ver en cada una de las materias y atravesando todos los años, tienen que ver con eso. ¿Cómo hacemos para tener una búsqueda común en algún tipo de investigación que, si bien ustedes van a aprender estructuras, diseño, moldería, ¿no?, y todo lo que necesitan para su profesión, van a teñir esa búsqueda de esta especie de marco teórico o sistema de pensamiento lateral que nos va a dar un enfoque y nos va a permitir juntarnos en eventos parecidos a este a charlar con investigadores, con pensadores, con gente que está tratando, ¿no?, de alterar esta realidad que habitamos para mejorar, ¿no?, ese día a día de la gente y nosotros trabajar para eso. Alimentaria es una búsqueda que inició el año pasado, ahora les voy a contar un poco de qué trata y por qué iniciamos esto, y que intenta hacer este año ese marco que nos acoge a todos en una búsqueda conceptual, teórica, filosófica, ¿no?, en la que todos vamos a estar discutiendo, cada uno de su disciplina, cada uno de su materia, cómo resolver, en este caso, bueno, estos imaginarios proyectuales para un mundo sin hambre. La idea de que una escuela de diseño no solo, ¿no?,
trabaje en el concepto de enseñar a aprender, sino que también ponga a sus estudiantes y a sus profesores en una especie de juego común, ¿no?, a investigar cómo resolver los problemas de la sociedad, es una idea superadora. O sea, ustedes no van a venir solo a aprender a esta escuela, nosotros no vamos a venir todos los días solo a enseñar a esta escuela, sino que entre todos vamos a construir un cuerpo de pensamiento, ¿no?, un cuerpo de búsqueda, vamos a desarrollar ciertas investigaciones que nos permitan contarnos hacia afuera y sobre todo entender este marco de acción que tenemos, que es la sociedad a la que servimos. Bueno, van a ver cuando entren a sus aulas virtuales, y seguramente se los van a ir contando cada uno de sus profes, van a ver como que esto tiene un texto, tiene una explicación, y básicamente se ancla con un problema, ¿no?, que tiene el mundo, y que ahora les voy a contar un poco el porqué de esta acción para este año, y que tiene que ver con el tema del hambre, ¿no? Que además, digo, del tema del hambre, el problema, obviamente, el mundo tiene un montón de otros problemas. Naciones Unidas tiene como estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y que son temas como muy básicos, ¿no? Pensar que en un mundo como el nuestro, con los avances tecnológicos, ¿no?, que tenemos, que todavía haya pobreza, o que haya hambre, o que la salud y el bienestar sean un problema en algunas sociedades, el acceso, ¿no?, a la salud y el bienestar, bueno, es un tema enorme. Entonces, las Naciones Unidas lo que hace es juntar a todos los países en algunas reuniones y convocarlos para firmar acuerdos para que, en principio, estos 17 objetivos se vayan cumpliendo con metas. Bueno, de acá al 30, de acá al 50, ¿no? Y esas metas van siendo analizadas, qué país cumplió, qué país no cumplió, y se discute y se debate en un contexto en donde, digamos, pareciera que están todos de acuerdo, pero después tal vez no sea tan así. Esto es un poco para mostrarles lo que puede haber sido cualquiera de esas cumbres en donde se tratan estas cosas. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet, and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations. And all of our nations have work to do, and that includes here in the United States. And that's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here.
Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Bueno, como ven, cuando pasan estas cumbres, digamos, todos se ponen de acuerdo, Shakira no se había peleado con Piqué, o sea, parece un mundo feliz, pero después no pasa nada, o sea, o pasan algunas cosas, pero no sé, Obama ahí dice que Estados Unidos va a colaborar, después viene Trump y no pasa, o sea, el mundo de la política, ¿no? Y de las mezquindades internacionales y de cada país y los problemas locales, a veces atraviesan estas cosas y bueno, esas cosas no pasan. Nosotros tenemos mucho que ver con eso, o sea, desde las disciplinas de diseño, de cualquiera de ellas, nosotros estamos como muy comprometidos con esto. O sea, desde el mundo de la arquitectura, si seleccionamos mal los materiales con que vamos a hacer un edificio, digamos, estamos contaminando, ¿no? Estamos maltratando, incluso trabajando con mano de obra que tal vez está explotada o subexplotada en distintos lugares. Entonces, el tener una mirada amplia sobre estas cosas que pasan desde nuestras disciplinas es muy importante. Porque, bueno, obviamente que estos acuerdos pasan, los países se juntan, pero me parece que la importancia de cada uno de nosotros actuando, ¿no? De manera, si quieren, privada o pública, desde nuestras disciplinas, en nuestros pequeños contextos, es probablemente lo que construya como el verdadero cambio. Cambios en los que no podemos no estar de acuerdo, o sea, ¿no? O sea, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, o sea, son cosas que nosotros queremos para nuestras familias, para nuestras vidas, o sea, obviamente lo tenemos que pretender para todos. Lo que nosotros intentamos en esta escuela es que nunca, jamás, un diseñador esté aislado de su contexto. O sea, que no podemos pasar caminando por un lugar donde hay alguien, ¿no? Que duerme o que tiene hambre o que no tiene acceso a la salud y mirar eso como si no fuese nuestro problema. Es nuestro problema. Porque nosotros actuamos en disciplinas que están muy comprometidas, ¿no? Con la sociedad y con esos problemas de la sociedad. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo esto y claro, somos conscientes porque vivimos en Argentina, porque, digamos, vivir en crisis es parte de nuestro contexto, pero a veces no logramos asociar eso con nuestra práctica privada o disciplinar. Yo creo que el COVID ha marcado como un antes y un después en eso. O sea, en algún punto la sociedad toda, frente a un problema, ¿no? Que nos aquejó, que nos encerró en nuestras casas, que han transitado familiares nuestros, digamos, nos obligó a todos traccionar para que estas cosas mejoren. O sea, desde pequeñas acciones, el tapaboca, las manos, no sé qué, hasta acciones más complejas. El mundo de la ciencia, las organizaciones gubernamentales, Naciones Unidas, la OMS, todos trabajando para que en algún momento salga una vacuna, para que esa vacuna llegue, ¿no? Creo que el mundo del COVID, si bien atravesó a estos ODS, ¿no? Y los cambió un poco de perspectiva, estaba muy relacionado. Y nos demostró que la sociedad, ¿no? Actuando con un fin común puede ser como muy poderosa. Digo, la sociedad en su conjunto, ¿no? El mundo, la ciencia, las artes, los gobiernos, o sea, todos trabajando para eso, podemos ser como muy poderosos. Entonces, la respuesta, ¿no? Bueno, estos son logos de Naciones Unidas en el momento del COVID, que tuvo el mundo frente a esto, nos marcó por ahí un antes y un después en una, llamémoslo como un sistema de credibilidad, ¿no? Digo, con lo que cada uno piense, de alguna forma, o sea, todos estuvimos trabajando para que estas cosas mejoren, ¿no? Porque las cosas estaban pasando muy rápidas. Pero claro, el COVID no es que mató más gente que el hambre en el mundo, ¿no? El hambre es mucho peor, o sea, y trae consecuencias que son nefastas a futuro. O sea, digamos, un chico con hambre en un lugar del mundo no se educa, no crece, ¿no? Después no puede desarrollar una sociedad justa. O sea, bueno, todo eso está como asociado con nuestro destino, con nuestra manera de habitar este mundo. Entonces, esa especie de confianza en la investigación, en la ciencia, que por ahí marcó como ciertos procesos en el mundo del COVID, tal vez nos deje una enseñanza para entender que esto que hoy dice Naciones Unidas, de que esta década del 20 al 30 es importantísima como una década de acción para cambiar nuestro norte a futuro, bueno, tal vez nos transforme a nosotros como próximos profesionales. Por eso el tema de alimentaria, imaginar que desde cualquiera de las disciplinas del mundo del diseño podemos
traccionar para esta búsqueda del hambre cero, ¿no? Podemos generar edificios que propongan la búsqueda y la creación de alimentos en las ciudades, podemos crear campañas desde el mundo del diseño que concienticen sobre todo esto que pasa, ¿no? Que generen incluso recursos en economías circulares para que estos sistemas económicos no sean tan desleales, ¿no? Con la gente que menos tiene. Bueno, claro, o sea, nosotros veíamos la cumbre del 2015 y esto es, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas hoy en el 2022. In our world of plenty, 1 person in 9 does not have enough to eat. About 820 million people still suffer from hunger, and most of them are women. Some 155 million children are chronically malnourished and may endure the effects of stunting for their entire lives. And hunger causes almost half of the infant deaths worldwide. This is intolerable. On World Food Day, let us commit to a world without hunger, a world in which every person has access to a healthy, nutritious diet. Zero hunger is about joining forces. Countries and companies, institutions and individuals, we must each do our part towards sustainable food systems. Today, we renew our commitment to uphold everyone's fundamental right to food and to leave no one behind. Thank you. Es un llamado, ¿no? Es un llamado a la acción, es un llamado a que desde las instituciones, desde cada lugar, ¿no? En el que uno puede como actuar, intentemos como resolver esto. Pero bueno, lo interesante es también entender como esta especie de paradigma institucional que digo, se juntan 190 países a firmar acuerdos y de eso hace 8 años y las cosas siguen igual o peor, ¿no? Y hay un montón de datos para relevar eso. Por ejemplo, yo traje un estudio de Cambridge que lo que hace es relevar el mapa del mundo país por país y ver qué acciones genera cada país para mejorar o para resolver como estos objetivos de desarrollo sustentable. Argentina no está tan mal cuando uno mira en general, bueno, van a ver flechitas verdes y flechitas rojas, las flechitas rojas obviamente es en los que estamos mal, y a veces nos plantean como, este mundo nos plantea como ciertas contradicciones, ¿no? Como, digo, con un país como el nuestro, con un territorio como el nuestro, ¿no? Con la cantidad de lugar que tenemos como para generar alimentos y de distintos tipos y en distintos climas, ¿no? Fíjense como algunos ODS están en verde y justamente los que tienen que ver con alimentos están todos en rojo. Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente en nuestro país que sufre hambre cuando en realidad tenemos un país tan fértil en cada uno de los puntos cardinales, en cada uno de nuestros biomas y paisajes? Entonces, esa contradicción es tal vez, ¿no?, el desafío que tenemos hoy como escuela y que podamos resolver desde el mundo de cada una de nuestras disciplinas. Para eso, nosotros tenemos planteado un sistema, una manera de operar que involucra todas las carreras. La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón es como un ecosistema, y así la venimos contando desde hace algunos años, en donde cada acción en cada una de las carreras está como mancomunada. Tiene que ver con una especie de gran mirada en la que todos, autoridades, profesores y ustedes como estudiantes, acordamos y trabajamos hacia ella, ¿no? Cada una de las carreras tiene como diferentes acciones, pero todas se juntan en una especie de búsqueda común. Esa búsqueda común tiene mucho que ver con los marcos teóricos que fuimos lanzando desde hace algunos años, cómo entender que hay ciertas tecnologías que usamos y que determinan políticas de crecimiento económico para nuestro país, o cómo podemos trabajar sobre utopías sociales, o el tema del diseño social que largamos en el 2020, justo el año de la pandemia, o superambiental en el 2021, o rebelión el año pasado, que algunos de ustedes seguramente participaron de eso. Pero el gran objetivo común es entender esto de que en realidad no podemos nosotros formar diseñadores que no sean diseñadores sociales, que no estén atentos a entender los problemas de la sociedad a la que sirven para poder actuar en consecuencia. Porque si no, digamos, uno tiene una mirada como muy alienada sobre la sociedad a la que sirve, o incluso, digamos, hasta puede perder como el destino de un trabajo, porque en realidad, digamos, si vos no sabés a qué sociedad tenés que servir, digamos, tampoco sabés qué servicio le vas a prestar, ¿no? En un país que necesita miles de viviendas, está claro que los arquitectos y las arquitectas vamos a tener siempre trabajo, pero no siempre está tan claro. Entonces,
Esta mirada sobre el diseño social atraviesa cada una de las carreras y quiere decir que nos vamos a comprometer con la realidad todo el tiempo, no solo con la realidad en términos de estos problemas macro de la sociedad, sino también con la realidad en términos de los materiales que tenemos a la mano, de cuáles son aquellos que son más sustentables o que son sustentables frente a otros o que no contaminan. Entonces el operar con eso desde los primeros años, estas son imágenes de talleres de segundo año y tercer año, todo el tiempo tener como una especie de ida y vuelta entre el proyecto, la búsqueda, ¿no?, de un objetivo creado por su diseñador y la posibilidad de construirlo, es algo que nos importa y mucho. Y eso atraviesa cada una de las instancias en las que ustedes van a estar en los talleres. No solo, digamos, momentos de entrega, sino momentos de entrega, digo, teórica, ¿no?, de una lámina o de un trabajo, sino momentos de ejecución y de realización de algo que ustedes mismos proyectaron, al punto de dejarlos prestando un servicio para la sociedad o llevarlos a lugares en donde el mundo del diseño se cuenta y nosotros contamos algunas cosas, como por ejemplo este trabajo de puro diseño de toda la carrera de diseño de interior del año pasado, o cada una de las piezas que se construyen en los talleres de indumentaria y que después son expuestas y son visitadas por la sociedad en los desfiles y en las distintas muestras que hacemos. O sea, todo esto construye no solo el cuerpo de conocimiento entre estudiantes y profesores, sino también cómo nos contamos hacia afuera y cómo nos ve la sociedad. ¿Quiénes somos, ¿no?, frente a esta sociedad, que en principio pueden ser sus padres, sus amigos, sus familias, pero que después probablemente va a ser la sociedad que a ustedes les da trabajo? Esos ejercicios de los talleres a veces, y la mayoría de las veces, aterrizan en acuerdos que hacemos con municipios, con el Estado, con ONG, e intentan resolver el problema de poblaciones enteras. Este es un trabajo que venimos haciendo desde hace algunos años en el barrio Carlos Gardel, en donde arquitectura, diseño gráfico e interiores trabajan mancomunados para entender cuál es el problema del barrio y cómo resolverlo. Y después todo eso se cuenta a la sociedad en miles de charlas, en congresos. O sea, la cantidad de difusión, ¿no?, que hace esta escuela desde cada una de las cátedras y desde cada una de las carreras es enorme. Es enorme porque entendemos que esto los cuenta a ustedes, que nosotros hagamos webinars, charlas, seminarios, diplomaturas, que nos vinculemos con el mundo exterior, tiene que ver con todo esto que les estoy contando, ¿no? Y con quiénes van a ser ustedes cuando salgan de aquí como profesionales. El hecho de haber estado participando el año pasado en la Bienal de Nueva York, haciendo un concurso a nivel internacional para estudiantes y para profesionales, el hecho de haber estado, no sé, en distintos eventos que se van a repetir este año, bueno, ese concurso tuvo un montón de premios en estudios de arquitectura de todo el mundo, las ferias que hacemos o los congresos que representan a ciertos materiales como la madera, que a nosotros nos interesa promover, en donde después esos congresos se transforman en libros, contamos las cosas que pasan y qué estudios están haciendo cosas interesantes en ese sentido, la Semana del Diseño, la Jornada de Diseño Gráfico, el BAF Week, o sea, las diplomaturas internacionales en donde hacemos acuerdos con otras universidades, con profesores de otras casas de estudios y los invitamos a ser parte de la currícula de nuestras materias, o nosotros nos sumamos a las currículas de sus materias. Este, por ejemplo, fue un trabajo que se hizo el año pasado en donde los estudiantes de tercer año de la carrera de arquitectura estuvieron trabajando con gente de Panamá, Ecuador, había gente de Estados Unidos, gente de Asia, en todo un trabajo común que intentaba resolver ciertos problemas de barrios carenciados en Latinoamérica con profesores de todo el mundo. O esto es un seminario que ya este año se hace su tercera edición, en donde vamos a Río de Janeiro y estamos una semana trabajando con Jorge Mario Jáuregui, que es uno de los profesionales más reconocidos a nivel internacional en el trabajo sobre las favelas. Reconocemos un sitio y hacemos como una especie de propuesta de solución de eso con otras facultades, con 4 universidades el año pasado y este año algo parecido. Después con todas estas cosas hacemos libros, esos libros se publican, nombramos a los profesores como profesores honorarios. O sea, todas estas acciones generan ese cuerpo de conocimiento que después hacen, ¿no?, que toda esta construcción intelectual crezca, evolucione, prospere. Bueno, esto es también un workshop que hicimos el año pasado con la Universidad de Udine. Vinieron 14 estudiantes de Italia con sus profesores y estuvieron trabajando con los estudiantes de aquí en también una serie de acciones que después aterrizan en libros, otra diplomatura que se hizo el año pasado, de la que ahora se está publicando un libro con profesores de Córdoba.
Después algunas que estamos organizando este año. Este es un seminario que vamos a hacer en Madrid en junio y en agosto después en Buenos Aires, con profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a estar en la Bienal de Venecia. Bueno, todas estas acciones, esta apertura, ¿no?, de la escuela hacia el mundo, los vincula a ustedes y los hace participar también de qué está pasando en el mundo, cómo se estudia, cómo se enseña, ¿no?, cómo se aprende arquitectura, diseño en otros países. También tenemos como una especie de propuesta interesante como escuela, que es que, digamos, si bien algunas de las cosas que se hacen en los talleres se construyen y van a parar a la realidad, tenemos acciones concretas sobre la realidad, que van siendo como a veces empujadas por institutos de investigación, a veces por las mismas cátedras, como les voy a contar. Por ejemplo, tenemos un instituto de investigación que durante el año del COVID le hizo una propuesta al Estado Nacional de transformar esta realidad, ¿no?, mientras se armaba Tecnópolis como una especie de hospital enorme, que la verdad que iba a tener como grandes problemas sanitarios, como después los tuvo, ¿no?, porque son lugares que no tienen ventilación, que no tienen luz, que tienen, digamos, todo se maneja por ventilación forzada o por refrigeración, donde ahí hay un enfermo y el aire que respira, digamos, lo respiran todos de la misma manera. O sea, nosotros, digamos, siendo profesionales, ¿no?, de la arquitectura, entendiendo lo que pasa con la arquitectura hospitalaria, no podíamos aceptar esto. Entonces hicimos una propuesta alternativa, que era generar pequeñas piezas como de salas de internación que pudiesen construir hospitales con acceso a la luz, al aire, a un jardín, al sol, para que cada uno de los pacientes que estén ahí esté aislado, pero al mismo tiempo con contacto con temas que hacen que, no sé, su manera de transitar esa enfermedad mejore y seguramente sus posibilidades, ¿no?, de transitarla y bien y salir bien, o sea, también. Entonces, esto lo hacemos con profesores, estudiantes, empresas asociadas, y tratamos de llevarlos a la realidad. Invitamos a esas empresas a que nos den sus materiales y estas cosas se construyen. Y una cosa que pasó interesante es que uno de estos se construyó auspiciado por Naciones Unidas. O sea, justamente esto de juntar, ¿no?, estas grandes instituciones globales con instituciones como las nuestras de enseñanza, que no siempre pasa, y uno se construyó y estuvo vacunando gente ahí por todo el país, siendo llevado como en camiones a distintas situaciones o a distintos lugares de nuestro país. Bueno, con esto nuestros estudiantes y nuestros profesores ganan premios, y obviamente la escuela también, y eso hace que cuando ustedes salgan de acá, su título sea muy valorado en el medio, ¿no? El año pasado, y de acá viene un poco el tema de alimentaria, la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, que es una de las bienales más importantes del mundo, nos invita todos los años a participar mostrando algo, y de nuevo un equipo de profesores y estudiantes trabajaron en la idea de generar un pequeño hábitat para un investigador que va al campo de acción a ver cómo puede mejorar la calidad de los alimentos para resolver el problema del hambre en nuestro país, y ese hábitat se construyó también con la colaboración de empresas y se mostró en la Bienal de Arquitectura, en lo que dura la Bienal de Arquitectura. La Bienal de Arquitectura todas las bienales de arquitectura son lugares como de élite. En lugares donde los mejores estudios del mundo van a mostrar los edificios más importantes, más grandes, más caros. Bueno, y nosotros la verdad que siempre tenemos como alguna oportunidad de contar algo, y nunca es por ese lado. Siempre es, bueno, vamos a contar el edificio más chico, más tranquilo, pero más superador en términos de investigación, que pueda resolver algún problema. Y a veces es vivienda social. Bueno, este año estuvo asociado con este tema de los alimentos. Y fíjense que es un edificio, pero al mismo tiempo es un sistema que genera huertas, que está asociado con redes, que tiene ahí al investigador siempre trabajando y buscando soluciones. Y lo interesante de esto es que los estudiantes y los profesores que participan de estas acciones ven después sus obras construidas, ¿no? Además de imaginar estos escenarios futuros, trabajan en cómo construir los planos y la documentación para que eso se construya en alguna fábrica, en algún lugar del país, y después se lleve, en este caso a Puerto Madero, al Faen Art Center, y esté ahí participando de la Bienal de Arquitectura. Cosas que empiezan con estas búsquedas, con la propuesta de alguna bienal o algún lugar en donde exponer algo, y que después terminan en otros temas. Ahora les cuento.
eso fue el año pasado y este año con esto está pasando esto de acá. Mi nombre es Ethel Noemí Coscarello, soy investigadora principal de la Universidad de Morón y estamos trabajando en un proyecto de composición nutracéutica del chañar. La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño junto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad trabajaron para lograr este Hábitat X, que es un módulo muy interesante para nuestra investigación, porque podemos seleccionar, o sea, tomar las muestras en el lugar de origen y poder seleccionarlas y secarlas para luego hacer la investigación. ¿En qué consiste la investigación? Bueno, el chañar es un árbol típico de la Argentina que se desarrolla desde el norte hasta Río Negro y nosotros pretendemos obtener tanto el fruto y la hoja, determinar qué componentes tiene y después bajar esa información a los pueblos originarios, porque lo utilizan haciendo arrope del chañar para la tos, lo utilizan los pueblos originarios como alimento. Entonces toda esta información va a poder ser trasladada a las comunidades. Y la verdad que este hábitat tiene muchísima posibilidad de trabajo porque nosotros lo incluiríamos en el lugar donde vamos a extraer las muestras, podríamos directamente quedarnos ahí un tiempo, ver a lo lejos a dónde están las muestras, tipificar las dos variedades que estamos trabajando y lograr disminuir la cantidad de material que vamos a trabajar en forma específica en el laboratorio. O sea, esto que les decía de hablar de un ecosistema, bueno, obviamente que trasciende a la escuela. O sea, hay un momento en el que la universidad toda se asocia, ¿no?, a esto y empezamos a colaborar con investigadores que son de otras disciplinas, pero que nutren, ¿no?, a nuestras disciplinas y sobre todo hacen que los trabajos se expandan, ¿no? Digamos, algo que empezó con una muestra que hoy ya es parte de una investigación y que probablemente este año empiece a estar como en distintos lugares traccionando eso. Bueno, todo esto conduce por ahí al trabajo que mejor nos representa como escuela, que es lo que venimos haciendo ya desde hace algunos años, que son las tesis. O sea, esta idea, ¿no?, de formar diseñadores sociales confluye como en la actividad que ustedes van a realizar como último eslabón de la carrera, que viene asociada a todas estas que les mostré y que tiene que ver con generar una obra, un producto, algo desde su disciplina que presta un servicio social y recibirse con eso. Antes, en esta escuela, como en muchas otras escuelas, los estudiantes se recibían frente a un tribunal de profesores con un trabajo abstracto, utópico, que nunca se iba a construir y que en realidad era solo para poner la nota y para ver, bueno, evaluar si todos los conocimientos que había recibido durante la carrera estaban ahí incorporados. En el 2017 eso cambió y le propusimos a los estudiantes que en vez de hacer algo que en realidad nunca se iba a construir o nunca se iba a desarrollar, que desarrollen y piensen algo que pueda prestar un servicio social y que eso sea entregado a la comunidad para que sirva y exista. Bueno, desde ahí acá ha pasado como mucho, hemos hecho, no sé, unas 70 acciones concretas en territorios, desde todas las carreras, que involucran desde piezas útiles o colecciones útiles, desde indumentaria que atienden hospitales, escuelas o guarderías, como esto que se entregó al hospital Enrique Eril, creo que a fin del año pasado, a principio de este año, no me acuerdo Esteban, pero hay un montón de acciones iguales hechas por indumentaria para guarderías, para centros de primera infancia, para lugares de salud, o las aulas y los jardines maternales que hace Interiores y que transforma como la realidad de un montón de chicos y de chicas que van a un aula que no está pensada como aula, no está pensada como espacio para la educación tal y como debe ser hoy, y en donde van los estudiantes y las estudiantes de diseño hasta ese momento, repiensan eso, lo construyen y lo dejan funcionando para que de ahí a futuro todos esos chicos y chicas atraviesen como una especie de nueva manera, ¿no?, de vincularse con el espacio. O en arquitectura, en donde por ahí tomamos a veces barrios enteros y hacemos o mejoramos la calidad de vida de distintas familias haciendo sus casas, sus comedores, sus espacios para reuniones comunitarias. Entonces, cada uno de los equipos, entre 6, 7, 8, a veces menos, depende de la envergadura, piensa un proyecto desde cero,
lo desarrolla, lo gestiona, lo construye y finalmente todos como comunidad lo donamos para que ese proyecto preste un servicio social y funcione. O sea, estas son casas que fueron proyectadas por cada uno de los equipos, que hoy algunos hasta son estudios de arquitectura que se cuentan al mundo con esto como primera obra y que están funcionando y hay gente que las habita, ¿no? Y que se sirve de esto, digamos, para su vida cotidiana. Pero siempre es mejor que lo cuenten los mismos estudiantes. Mi nombre es Agostina del Grosso, soy una de las integrantes del proyecto Raíces Culturales. Somos un grupo de 6 estudiantes de arquitectura de la Universidad de Morón. Estamos construyendo la tesis para Sandra, es un módulo huerta productivo, donde en planta alta está la zona de huerta. Y en cuanto a la tesis, uno nunca piensa que se puede hacer realidad y cuando es solidaria y aparte la profesión, lo ayudamos con nuestra profesión, es algo increíble. Bueno, cada uno de estos trabajos, además de ganar premios como propuesta académica, gana premios como trabajo, salen publicados. O sea, digamos, cada uno de estos estudiantes y ahora todos graduados después de transitar este programa académico de asistencia federal, o sea, se cuentan como un estudio de arquitectura, como un estudio de diseño y salen publicados en los lugares donde se publican a los mejores profesionales. Incluso, digamos, algunos de estos trabajos han llegado a ganar premios internacionales muy, muy importantes. Bueno, con todo esto, la verdad lo que quería era contarles un poco la dinámica de trabajo que tenemos como escuela, sobre todo a los chicos y a las chicas que se suman hoy a primer año, en un año muy especial para nosotros, porque cumplimos 50 años de la creación de la carrera de arquitectura aquí en la Universidad de Morón. Así que, digamos, si alguna de las cosas que vieron parecieron muchas y pasaron solo el año pasado, imagínense lo que va a ser este año con 50 años. Va a hacer como muchas propuestas, muchos eventos, nos vamos a juntar muchas veces a debatir cosas y a invitar a gente a que nos venga a contar qué está haciendo en otros lados. Así que creo que, bueno, nada, cada año es una invitación a que ustedes participen, se comprometan, interactúen con sus profesores. O sea, todos estamos como muy conscientes de esta búsqueda, todos estamos como, digamos, encaminados hacia estas búsquedas y cuánto mejor, ¿no?, si trabajamos junto a ustedes y vamos todos juntos como pensando, ¿no?, que en realidad es verdad, tenemos esa responsabilidad de mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Y como cumplimos 50 años y hoy es la apertura de este año 2023, en ese cumpleaños 50, nos dimos un gusto y lo tenemos acá a Daniel y a Marí, que bueno, son invitados especiales para abrir el año. Daniel es ecuatoriano, Marí es francesa, ellos se juntaron en Ecuador, hicieron un estudio, en realidad, digo, de arquitectura, pero es un estudio que trabaja como en distintas ramas. Hoy están, no sé, trabajando con el tema del agua, relevando la importancia del agua en las ciudades. O sea, es un estudio, como yo creo, multidisciplinar, que tiende redes y se asocia, ¿no?, con gente para trabajar en diferentes cosas, así como hacemos nosotros como escuela. O sea, nos parece que, digamos, obviamente cuando uno determina, ¿no?, y dice, bueno, esta escuela va a ir hacia allá, se alía con gente interesante que trabaja como de la misma manera. Así que por eso la idea de que hoy, más allá de que yo les conté todo esto, que ellos abran el año contándoles lo que hacen y que ese mundo de creatividad y de exploración que tienen y que sirve para resolver problemas concretos y reales, se los puedan contar para que ustedes se lleven eso a las aulas y puedan como discutirlo. Así que para mí es un placer enorme presentar a Dani y a Marí y que abran el año. Les damos un aplauso muy fuerte. Vamos a hacer un cambio de computadora, 2 minutos, y ahí empiezan ellos. Hola con todas y con todos. Estamos muy felices de compartir este día con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a su carrera. Muchas gracias, Ale, por contar con nosotros y por invitarnos. Estamos como entusiastas de estar ahora acá en Morón, felices de estar en Buenos Aires y compartir este día con todas ustedes y con todos ustedes, con el fin de un poco despertar ciertas cositas, ciertos elementos, ciertas ideas. Así que
bueno, les vamos a presentar el trabajo que estamos desarrollando, el pensamiento y un poco el campo de acción a lo que nos estamos dedicando. Buenos días a todos y todas. Como cuenta Daniel, bueno, les vamos a hacer un recorrido, van a emprender ahora un viaje hacia lo que es nuestro día a día y hacia lo que nos anima a seguir haciendo arquitectura. Somos la Cabina de la Curiosidad. Es un estudio que se dedica a la arquitectura, al diseño, pero nos alimentamos de un montón de otras cosas. Es decir, somos seres curiosos, nos interesa bucear lo cotidiano, bucear el territorio, entender, preguntarse, mirar, compartir, y justamente dentro de nuestros valores son 5 pilares que son alegrar, soñar, compartir, optimizar y aprender. Eso lo vamos como materializando dentro de algunas inmersiones y exploraciones, es decir, la previa al diseño es primero nuestra vida cotidiana y cómo desde la convivencia, desde lo vivido, desde las experiencias, podemos como relevar todo lo que son los datos que nos rodean y cómo de estas mixturas se puede generar proyecto, cómo de estas experiencias podemos ir encaminando al diseño de un proyecto. Esta imagen para nosotros es como muy valiosa porque lo que hacemos es obtener datos, digamos, de toda la realidad y a partir de esa multiplicación de datos, de esos datos complejos, a veces le llamamos como constelación de elementos, confluyen y dan vida, digamos, a una idea. Para nosotros es súper importante saber que cada uno de nosotros es un agente de cambio. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir, como decía Ale, hacia la sociedad. Entonces, la arquitectura y las ideas que pasan por nuestro estudio, la idea es que sean como pequeños elementos, como una infiltración, como ven en la imagen, para que sean como una onda expansiva hacia la sociedad. Nos interesa hacer elementos como si se tratase de una ofrenda hacia la sociedad para hablar acerca de los temas que nos afectan y creemos que es importante sostener a la cultura, sostener al territorio, a la geografía y un poco a los usos, a las actividades sociales y a la gente en general. Entonces, dentro de esas acciones empezamos como a registrar dentro de las convivencias, las experiencias, estamos como buscando una forma de transmitir y de generar ese conocimiento. Entonces, nosotros tenemos esas herramientas que es dibujar, escribir, narrar, transformar lo vivido hacia un lenguaje. Y entonces como seres arquitectos tenemos esas formas de ver en planta, ver en corte, o sea, es una abstracción de esa realidad que estamos viviendo en realidad. Entonces, a partir de estos insumos podemos como contar y el registro nos permite siempre como plasmar, como hacer que este momento se fotografie dentro de nuestra práctica. En este caso vamos a contarles algunos proyectos de esas exploraciones para luego llegar a proyectos arquitectónicos. En este caso estamos en una región al norte de la capital, en Ecuador, y vamos con Daniel a subir una montaña que se llama el Imbabura.
Es una montaña, un volcán, se llama el Taita Imbabura, tiene su propia historia, su propia aura. Y vamos a subir y decidimos entre los dos hacer un acto poético. Decidimos ser conscientes de cada paso hasta la cumbre, hacia la cima. Entonces decidimos contar paso a paso y dentro de este recorrido estuvimos intercambiando un rol, es decir, uno contaba 500 y el otro iba fotografiando después de estos 500 pasos. Era un ejercicio de meditación, un ritmo, una respiración y finalmente este registro, como lo pueden ver en este corte, nos permite ver los cambios, que a veces son naturales, pero cuando uno les va fotografiando, va teniendo como más sentido y se va acercando, en este caso, a las nubes. En otra ocasión. Solo quisiera apuntar como algo que me parece muy característico y que cada uno de ustedes lo puede abordar, es que cada elemento de la vida cotidiana puede ser registrable y cada momento y cada acción que uno hace puede tener esa rigurosidad que uno afronta la carrera y entonces se convierte en un proyecto. Entonces, ahora arrancamos desde los microproyectos y cómo se materializan desde las herramientas que tenemos. Entonces vamos viajando hacia Valparaíso, es la ciudad porteña de Chile, es un anfiteatro. Valparaíso es como este acordeón de cerros que va como dirigiéndose hacia el Océano Pacífico. Tiene una especificidad en su topografía, en su territorio, y con dos amigos franceses míos fuimos recorriendo esos cerros y queríamos captar esa esencia y transmitirla. Entonces, dentro de estas derribas decidimos que lo que hacía Valparaíso eran sus escalinatas. Entonces empezamos a levantarles, a dibujarles desde el cuaderno, desde la inmersión, pero también a medirles, y a partir de esto, de estos dibujos en terreno, generamos una representación homogénea de axonometrías, en este caso, que nos vienen contando el vacío de estos umbrales entre el espacio público y las puertas de las casas, que son esos caminos pendientes en la ciudad de Valparaíso. Este proyecto de colección, finalmente, es una metodología que empleamos siempre para como relevar, amplificar, valorar la esencia de algunas cosas. Entonces, pasamos ahora a Quito, y en este caso hicimos una colección de colecciones a raíz del Bicentenario y para hablar del patrimonio intangible de la ciudad de Quito. Y fuimos repitiendo esta metodología del número, o sea, de tener numerosos elementos que se repiten para poder como que valorar, justamente en este caso, se llaman viajes del cotidiano, es como una forma de, en este caso son 3 libros, son 3 investigaciones. Uno se llama Entre y trata de esas cortinas invisibles de un entre, de una invitación a entrar, pero también de un entre el espacio público y el espacio privado. Son estas ventanas que se abren, que desbordan hacia afuera. Estamos hablando de las fachadas del centro histórico de la ciudad de Quito, que son como unas invitaciones, pero también como una forma de habitar, de cohabitar con el espacio. La segunda colección son dispositivos de venta de fruta en la ciudad, y entonces ahí es un poquito diferente porque vamos recorriendo
de norte a sur, entendiendo cómo la fruta llega a nuestra canasta. Entonces, pasamos por distintas categorías. Finalmente, cuando uno va rastreando todo el territorio y entiende que hay un artefacto móvil que a veces se convierte en la vitrina misma y que a veces esta vitrina es la persona misma, la vendedora, que con todos los insumos de la canasta, del contenedor, de la bolsa que va a distribuir, o sea, del dinero, dónde le va a poner, todas esas cosas como que les vamos describiendo y poco a poco vamos jerarquizando esas ideas, estas informaciones que vamos relevando. Y traímos el mismo proyecto que Valparaíso en Quito, que en este caso Quito es una ciudad de los Andes, estamos también rodeados de volcanes y su topografía genera esos caminos pendientes peatonales que a veces uno va olvidando, uno les va pasando, les va habitando, pero va olvidando que son numerosos en la ciudad y que esos son el resultado de un habitar territorial de los Andes. Para nosotros hay que conocer, hay que entender el lugar donde vivimos. El momento que uno puede hacer ese ejercicio, uno tiene la conciencia para poder trabajar desde ese conocimiento. Y también uno genera aprendizajes a través de estos proyectos que nos pueden contribuir para todos. Después, a nosotros nos interesa entender ese lugar donde vivimos, y entonces para entenderlo necesitamos hacer derivas dentro de la propia ciudad, como ustedes vieron, y hemos encontrado que el territorio está escondido, el territorio está oculto, está degradado, y hay que acercarse a los bordes para encontrar, por ejemplo, las quebradas que han sido tapadas en un 90% de la ciudad, y tiene unos ecosistemas muy valiosos que casi no se los conoce. Hay cascadas dentro de la ciudad y estos territorios, estas quebradas, guardan los ecosistemas propios del lugar en donde vivimos. Entonces hay estos elementos de agua que muchas veces no tenemos conciencia. Por ejemplo, este espacio de acá es un ojo de agua que brota de la montaña, pero al mismo tiempo la quebrada está contaminada, esta está a cielo abierto, está atravesando por la mitad de la ciudad y recibe todas las aguas negras de todas las casas, de la industria. Y si bien es un parque público, es totalmente nauseabundo pasar por las quebradas. De esta forma, buscando tener conciencia y conocer más que todo, nos vamos a veces el fin de semana a explorar esas quebradas. Son esos tesoros escondidos que les cuenta Daniel. Lo impresionante es que uno va entrando en estos ecosistemas y de repente el ruido de la ciudad, el caos, va como desapareciendo. Entramos en un mundo vegetal, silencioso, es como una sorpresa, es un cambio, es como a veces podría ser como una fantasía de entrar techados de verde, respirar la frescura, estar justamente descubriendo una puertita, detrás de esta puertita hay como estos ojos de agua que es un agua pura, es un agua que se puede tomar, es un agua que ya sale y brota de la tierra. Y luego nos damos cuenta que de una calle común, como podríamos cruzar cada día, detrás de esta calle hay esos ojos de agua que les comentamos, pero también justo al ladito las alcantarilladas que van como descendiendo hacia ese río que unos metros antes estaba puro.
unos ejemplos con vegetación, o sea, para que se den cuenta de cómo vamos impermeabilizando esos suelos, vamos cambiando las formas de un medio orgánico hacia un medio súper de concreto, o sea, súper impermeable. Dentro de la preocupación actual son el agua, conservar el agua, los suelos, cómo les podemos hacer que sobrevivan a nuestra forma urbana de vivir también. Y bueno, a raíz de estas premisas de exploraciones dentro de las quebradas en la ciudad, decidimos ir más allá y ese es un proyecto que se llama Exploraciones Territoriales, porque ya empezamos a querer saber más. Empezamos a querer, de una preocupación así puntual, de esta pequeña infiltración, quisimos entender de dónde viene el agua cuando yo abro la llave del fregadero y a dónde se va. Entonces nos construimos una cabina, la cabina móvil. Arriba del carro le instalamos una mini plataforma para poder ponerle la carpa y así irnos a explorar ese territorio que ya estamos saliendo de la ciudad, buscando de dónde viene el agua, cómo funcionan las nubes. Aquí estamos en el volcán que Quito está instalado en sus faldas, entonces estamos a media hora de la ciudad, viendo la ciudad. Aquí se puede ver, estamos cerquísimo de esta ciudad y cómo finalmente ese territorio es parte de la ciudad. O sea, ya la ciudad le ha invadido, cómo podemos cuidarle y entonces llegamos a esta laguna, que es la laguna que alimenta una parte de la ciudad al norte. Entonces de esta laguna se entuba el agua, como pueden ver es un medio súper natural, lleno de recursos, y llega a la ciudad en un reservorio, se trata, y de este reservorio, solo para que se den cuenta, estamos distribuyendo a las casas. Es decir, pensemos, tomemos conciencia de cada elemento que nos llega sin que tengamos que hacer nada, ¿no? Como que a veces nos olvidamos. Si un día abriéramos la llave y no sale agua, ¿qué pasa? Son mecanismos que hemos encontrado en el diseño y en la apropiación de nuestro lugar para entender cómo funciona este sistema. Son sistemas muy complejos, que hay mucha gente, entonces queremos ver ese vínculo que tiene con el territorio, o sea, porque uno está en la casa y muchas veces ya está resuelto. O sea, uno abre la llave y sale el agua o bota la cadena y se va a todos los desechos. Y entonces es preguntarse de dónde viene, a dónde va y cuál es nuestra incidencia en este lugar. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver que, retrocederle, por favor, que justamente Quito está en esta zona de la derecha y tiene una descarga de alrededor de 300 kilómetros hasta que sale al Océano Pacífico. Entonces hay una incidencia territorial en lo que pasa en la ciudad. Justamente las alcantarillas alimentan los ríos, contaminan los ríos y recorre por todo este territorio. Solo un 12% es agua tratada. Entonces ahí se puede ver justamente el modelo de la ciudad, las montañas, los recursos naturales, digamos carrizos de los ríos, las piedras, la tierra, el ladrillo, bueno, la madera en general, y el modelo de la ciudad, que justamente es esto que les decimos, que si bien llega de la montaña, de los páramos a la ciudad, después el agua es utilizada por cada uno de nosotros, es contaminada y es botada nuevamente a los ríos. Entonces existe este modelo que está al lado izquierdo,
que justamente cada uno de nosotros, digamos, contribuye a que el ambiente sea así, pero no es una responsabilidad única de nosotros, sino que es el modelo que funciona de esa manera. Y cuando llueve, igual los suelos están impermeables, no hay filtración en los suelos y eso provoca inundaciones. Lo que nosotros permanentemente estamos proponiendo es que se cambie el modelo y que el modelo justamente sea simbiótico, que los desechos que cada uno de nosotros generamos se conviertan en pequeños ecosistemas, entonces que sean aguas tratadas y que hayan suelos totalmente permeables para que el agua ingrese nuevamente a los suelos. Entonces aquí se puede ver un poco cómo funciona el modelo. Tenemos a la izquierda la quebrada de forma natural y la segunda imagen, que es una imagen que ya hemos visto repetidas veces, corresponde a esta crudeza de que se ve todos los tubos que van directamente hacia esta quebrada, que parece una idea así como atrasada en el tiempo, pero toda la ciudad está provocando esa misma acción. Entonces, lo que proponemos es hacer biodigestores, trampas de grasas, filtros vegetales y finalmente concluir en un estanque con peces. Y entonces, esos nutrientes que cada uno de nosotros ha generado con los desechos sólidos son absorbidos por las plantas y las plantas permite que eso haga que crezca y después el agua purificada termina, como les digo, en los peces y sirve para el riego. Entonces, en un modelo de ciudad también se puede ver las quebradas a cielo abierto. Después, generalmente, estas quebradas han sido tapadas para hacer espacios públicos, a veces calles, a veces parques, conexiones y lo que se busca es que en un pensamiento global es que nuevamente se regrese a suelos porosos que permitan esa infiltración y que el agua que llueve permanentemente fomente el crecimiento vegetal. Ahora, con esta misma idea, les queremos contar acerca de las cartografías que hemos trabajado para esta toma de conciencia de estos elementos. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver el sistema de redibujo que permite extender aprendizajes para entender y conectarnos con el tiempo y la memoria de la ciudad. Son como otras formas. Bueno, una es explorar in situ, ir en terreno, ir a ver, ir a experimentar y a convivir. Y la otra es ir a viajar, pero desde las líneas. Es decir, vamos como tomando esas conciencias a través del redibujo, a través de la superposición de mapas, a través de estudios y más investigaciones desde el estudio. Y en este caso, por ejemplo, estamos con todos los ríos del continente suramericano. Estamos, en este caso de la Amazonas, entendiendo que es un territorio que traspasa las fronteras políticas, es un territorio gigante que es como esas venas de la tierra, podríamos llamarles así, que van recorriendo paisajes, que van recorriendo tierras y pueden luego llegar al océano Atlántico en este caso, pero es como darse cuenta de la amplitud de las cosas. Del espesor, de la grandeza, en este caso del mapa de Ecuador. Aquí estamos en Ecuador, entender dónde llueve más, dónde llueve menos y qué genera eso en el ecosistema. Los ríos,
las cuencas hídricas. Este es un trabajo que fuimos como haciendo a lo largo de distintos años, meses, últimamente, como entender, después de haber empezado con un microproyecto y las exploraciones con la cabina móvil, y ahora desde el territorio macro, cuál es el agua, por dónde pasa, cuál es su recorrido para llegar al océano y qué significa todas esas venas que van corriendo. Llegamos a Quito y en la hoya de Guayabamba, por dónde va a pasar el agua y las quebradas, que eso es un mapa de algo que ya no existe. Es como un mapa de hoy que hicimos, pero de algo que ya fue borrado. La extensión urbana ha borrado 90% de las quebradas de la ciudad de Quito. Entonces, estas arrugas que están viendo de negro son por la mayoría desaparecidas, tapadas, escondidas debajo del suelo. Y las imágenes que veíamos al principio de las avenidas, o sea, de la cascada que nace de la montaña, que se convierte en avenida, bueno, están vinculadas a estas líneas. Y solo para que uno se pregunte si en Buenos Aires, cómo eran justamente esos ríos, habían ríos, por dónde pasaban y por dónde pasa ahora la ciudad encima, cuáles son esas calles que pasan encima de estos arroyos. Bueno, en Ecuador estamos en la cordillera de los Andes, entonces el páramo es todo lo que es de 3.500 metros sobre el nivel del mar. También llega el agua que nos alimenta día a día. O sea, hay distintas maneras de hacer llegar el agua a la ciudad y a nuestras casas. Y bueno, una es los páramos, otras son los ríos, lagunas. De esta investigación llegamos a una exposición que hicimos en el Museo del Agua, en la ciudad de Quito, que es un lienzo de 25 metros que va justamente pasando de escalas en escalas, llegando poco a poco al barrio, llegando poco a poco este territorio al desnudo, al ser humano. Y entonces, si bien ahorita vimos cartografías territoriales, naturales, también hemos hecho este ejercicio de entender el crecimiento de la ciudad, porque justamente nuestras acciones están modificando los territorios a lo largo del tiempo y muchas veces todos los recursos que nosotros ocupamos para hacer arquitectura toman de la naturaleza, la modifican y muchas veces no la consideran. Entonces es un proceso de asimilación, de entendimiento, de crítica, de activismo que permite ubicarnos, tomar pertenencia de ese lugar. Ahora vamos a pasar a 3 proyectos arquitectónicos para que ustedes vean cuál es esa referencia que tenemos del territorio y después cómo se concreta en la realidad desde el ejercicio profesional arquitectónico. Entonces, tenemos una cubierta que debía ser cambiada porque las maderas estaban en mal estado y entonces era importante hacer este ejercicio para transformarle. De una necesidad de mantenimiento del techo, como dice Daniel, y en este caso el usuario de la casa, la usuaria es artista, pinta una montaña que se llama el Cóndor Huachana y lo dibuja cada día, distintas horas, distintos colores, distintas luces. Entonces, de este proyecto suyo, decidimos que de esta oportunidad de mantener el techo podíamos atraer el territorio dentro de la casa. Entonces de ahí surge la idea de que hagamos un periscopio, de que seamos
como que fuéramos en un submarino para que la montaña entre a la casa. A veces tenemos como estas percepciones introvertidas dentro de las casas en la ciudad y como que eso también genera la inconsciencia de dónde estamos ubicados. Entonces, ¿cómo hacer llegar el paisaje a la casa? Y bueno, justamente apuntando con un juego de espejos a esa montaña tan querida del artista. Sí, entonces nos insertamos en un territorio así como muy complejo donde había habido un volcán que había estado en erupción alrededor de 16 años, alrededor del 2000. Entonces íbamos a hacer un proyecto de hospedaje en este lugar. Aquí se puede ver un corte justamente ahí abajo donde tenía conexión hacia un río que va hacia la Amazonía y también con el volcán. Entonces se comienza a registrar esta información que tiene de carácter simbólico, pero también marca de una manera muy concreta acerca de cómo funcionan estos ecosistemas. Incluso mientras estuvimos en el lugar, el cauce del río tenía como su propia morfología con eventos de lluvia constante. Fuimos testigos de esa transformación de la figura propia del río que nos marcaban cómo la fuerza de la naturaleza puede hacer modificar el territorio muy rápidamente. Y este proyecto tiene una particularidad muy característica que tiene que ver que el lado izquierdo funcionaba como una cantera pétrea y el lado derecho estaba en conservación. Entonces ellos lo que buscaban era un cambio de modelo, un modelo que se acerque a la sostenibilidad, que ya no sea destructora, o sea, su actividad económica ya no sea destructora, sino más bien se considere al medio natural para poder tomar esa naturaleza y sacarla a su favor. Entonces, aquí se ve claramente que al lado derecho tiene unas rocas enormes que ellos han sacado como virtud para poder hacer escalada. Y entonces aquí mostramos claramente ese cambio de matriz productiva de la cantera hacia el camping, los hospedajes, e incluso esta cantera en el futuro pretende ser una pista de bicicletas. Dentro de este terreno, una vegetación exuberante, maravillosa, de distintos climas. Nos acercamos un poco y vamos a ver la roca. La roca, las aves, un poco más adelante. Y hay muchos recursos, por eso estaba ahí esta cantera, pero ahora se conservan y se dejan en el lugar. Sin embargo, tenemos un montón de recursos. La cantera está en ese proceso de cierre paulatino, entonces están las piedras regadas, hay tubos de oleoductos, hay zarandas, e incluso se tuvo que vender uno de estos camiones para poder generar este hospedaje. Entonces hicimos un mapeo exhaustivo de cada una de las rocas para entender qué recursos valiosos teníamos en campo. Dentro de los recursos es importante hablar de que justamente la cantera como tal nos genera un tipo de recurso que son las piedras de todos tamaños. Son, bueno, su paisaje que Dani dijo que apunta hacia un volcán que es el Tungurahua, pero también
esa familia tenía como esta preocupación de recuperación, o sea, recupera en cada demolición del pueblo cercano o del amigo, estaba recuperando un montón de cosas y parte de esa recuperación pudimos reciclar y parte se vendió para poder financiar justamente el proyecto del hospedaje. Entonces, dentro de esas imágenes están como cables de tarabita, de una tarabita abandonada, están como llantas que se vendieron, están baldes que se vendieron, pero también están esos metales, maderas que nos permitieron después construir inodoros, tinas, esas cosas pudimos recuperar y reinsertar en el proyecto. Lo que hace que el proyecto, con unos recursos económicos bajos, pudo ser construido igual gracias a estos insumos. Llegamos en una plataforma dentro de estos 27 hectáreas de cantera, en una plataforma que no estaba llena de chatarra. La chatarra son esos elementos que luego, sacándoles, nos generaron muchísimo vacío y nos permitieron también insertar de nuevo vegetación nativa y regenerar el lugar. Había como unos montículos que no estaban afectados por estas circunstancias y estos montículos les llamamos los intocables y era como una condición para que nos insertemos entre estos elementos para que esos lugares donde seguía creciendo la vegetación nativa en un futuro iban a crecer y expandirse hacia el alrededor del hospedaje.